Muy buenos días, amigos, hermanos, hermanas que nos escuchan esta mañana. Es una bendición estar de nuevo con ustedes y continuar en nuestro estudio a través de la palabra de Dios. Comenzamos la semana pasada lo que fue una introducción a Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, y hablamos de quién la escribió, por qué la escribió y todo eso. Dijimos que el tema principal de la carta va a ser el sufrimiento de los cristianos, pero lo que nos da la esperanza. O sea, cómo tener esperanza en medio del sufrimiento. Ese es el tema de esta primera carta. Hay muchos temas, pero ese es el tema que vamos a tomar nosotros y vamos a estudiarla con eso en mente. ¿Cómo es posible que en medio de tanto sufrimiento los cristianos somos llamados a tener esta esperanza? Y no solamente esperanza, como el mundo dice y habla de esperanza, pero nuestra esperanza es una esperanza viva. Obviamente vamos a redescubrir o vamos a aprender o a recordarnos algunos de nosotros es de que nuestra esperanza viva es porque es una persona. Nuestra esperanza viva es Cristo Jesús. Y entonces vamos a aprender todo eso. Pero hoy vamos a solamente concentrarnos en un verso prácticamente. Quiero tocar este tema porque es un tema de mucha controversia dentro de la comunidad cristiana. Hay varios puntos de vista y quisiera que veamos lo que la Biblia dice al respecto. Cuando llegamos a un tema que es controversial, nos enfocamos solamente en lo que dice la palabra de Dios. No basamos en la opinión de ninguna persona o de ninguna denominación o corriente o movimiento. Queremos siempre estar lo más cerca posible a lo que dice la palabra de Dios. Creo que allí está la verdad y creo que allí hay sabiduría. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Entonces, esta mañana vamos a hablar acerca de un tema específico. ¿Cómo es posible que Dios escoge a su pueblo? ¿Por qué Dios escoge? ¿Cómo Dios escoge? Esto que llamamos como elección. Y tenemos, en verdad, como digo, en la comunidad cristiana, esta gran controversia yendo por muchos años, muchísimos años, y muchas denominaciones han salido de esto y se forman divisiones y cosas así porque los cristianos han llegado a debatir tanto acerca de Dios me escogió para ser salvo o yo escogí a Dios para que me salve. Ese ha sido siempre tema de discusión y la verdad no creo que es un tema que es ni siquiera importante, ni primordial, ni algo que es esencial para determinar si somos o no cristianos. Lo que debemos entender es qué es lo que Dios hace con esto y cómo es que Dios hace de acuerdo a lo que nos dice en su palabra. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría en este tema. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias esta mañana, Dios, porque estamos aquí de nuevo reunidos en tu nombre, en tu presencia, Señor, para estudiar tu palabra, para aprender de ti, para escuchar tu voz y para aprender a caminar contigo, Señor. Padre, en esta mañana, por favor, enséñanos lo que es tu verdad, lo que tú has revelado para nosotros en este libro que llamamos la Biblia, porque queremos estar lo más cerca posible de tu verdad y nada más que tu verdad. Te damos las gracias pues por eso, Señor, y sabemos que vas a hacer grandes cosas con nosotros y por eso estamos ansiosos de escuchar lo que tengas para nosotros en esta mañana. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía la semana pasada, Pedro escribe esta carta a quienes están siendo perseguidos por su fe. Muchos mueren, muchos ya han muerto, muchos van a morir. Y el tema que les quiere decir, no. Tienen que acordarse de quiénes son. Tienen que traer a mente su identidad. Manténganse firme en quiénes son ustedes. Cuando hagan eso, dice, van a poder entender las cosas de una perspectiva distinta. Y por eso dice, en Primera de Pedro capítulo 1, voy a leer los dos primeros versos más bien, y luego vamos a hablar acerca de este tema. Dice Pedro, apóstol de Jesús, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lo que dijimos que es el sur de lo que hoy conocemos como Turquía. En esa región se encuentran estos hermanos. Dijimos, puede ser que algunos eran de descendencia judía, otros eran gentiles. El hecho es que son creyentes. No les está escribiendo la carta para compartirles en el evangelio en cierta manera. Les está escribiendo la carta para animarlos en su batalla, en su perseverancia, en esta etapa que están sufriendo, en esta etapa en donde va a haber mucho dolor y muchos van a padecer profundamente. A ellos les escribe y les dice,
La palabra aquí es lo que nos vamos a concentrar en esta mañana prácticamente. En el verso número 2 dice, estas personas, ustedes que están ahí, los que viven en ese lugar, los expatriados, aquí dice, son, verso número 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y luego nos dice, ¿para qué? En santificación del Espíritu. 2, para obedecer. Y 3, para ser rociados con la sangre de Jesús. Y luego termina el verso con esta maravillosa bendición: gracia y paz os sean multiplicadas. Cuando dice elegidos, tomamos este asunto de lo que es la elección divina. ¿Dios escogió a unos para ser salvos? ¿O nosotros escogemos a Dios para que nos salve? ¿Cómo es este asunto? Y ahí viene toda la controversia. De hecho, en el hebreo original, la palabra elegidos debería ir antes de expatriados. Entonces, le da un poquito de un tono diferente, pero de todos modos, el tema central entonces se vierte en esta primera palabra, elegidos. ¿Qué significa ser elegidos por Dios? Antes de que lleguemos a entender por qué dice en la Biblia que somos elegidos por Dios, y quiénes son los elegidos por Dios, y qué si hay unos que no son elegidos, y por qué Dios eligió a unos y a otros no, y estas controversias que salen. Déjeme decirte primero, salgamos de esa perspectiva y vayamos a la perspectiva divina. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Lo primero que tenemos que recordar aquí es un punto muy especial, muy importante, muy esencial. Antes de que lleguemos a este tema de por qué Dios escoge y cómo escoge y todo eso, llevemos todo a la realidad de quién es Dios. Creo que una perspectiva correcta en cuanto a estos temas controversiales en la Biblia es que regresemos a lo que ya sabemos de Dios. Cuando encuentres algo en la Biblia que no sabes, está bien. No te preocupes por eso. Regresa a lo que ya sabes y permite que el Espíritu abra tus ojos, tu mente y tu corazón a verdades que están reveladas ahí, pero en el momento tal vez no las puedes mirar. De hecho, te digo, no es indispensable que entiendas todo lo que está escrito. No es. Y hay ciertas cosas que no vas a entender y debes ser consciente de eso, debes estar de acuerdo con eso. La Biblia nos dice que hay cosas que nosotros no sabemos, pero que Dios sí sabe. Y con eso debe ser suficiente para nosotros. Pero déjame que te dé un breve repaso para ustedes que ya lo han estudiado, o si no, una breve descripción de lo que debemos hacer cuando llegamos a temas que no sabemos o que no entendemos. Primero que nada, debemos entender una cosa: Dios es soberano, absolutamente soberano. ¿Por qué soberano? Y no estamos hablando de elección. Espérate, déjame poner las cosas en contexto. A manera que entendamos por qué Dios hace ciertas cosas, tratemos de entender por qué Dios es Dios. ¿Y cómo es este asunto? ¿Y qué nos enseña la Biblia de esto? Obviamente, eso es como tratar de meter el océano Pacífico en un pequeño vaso. Es imposible. Nuestra mente es tan limitada que no vamos a poder comprender y llenar nuestra mente en su totalidad con lo que es Dios. No, pero lo que es revelado acerca de Dios, de su persona, de su carácter, de sus atributos, eso sí lo podemos entender. Y cuando comenzamos a ver esas cosas acerca de Dios, esos atributos, ese carácter de Dios, empezamos a entender un poquito más por qué hace lo que hace. No que entendemos en su totalidad, pero entendamos eso. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 35, te leo lo que dice. Es importante que entendamos. Para entender por qué Dios escoge, debemos entender quién es Dios. Y Él nos dice aquí algunas cosas acerca de su carácter. Nos dice en Deuteronomio 4, verso 35, dice, Moisés le está hablando al pueblo de Israel. Recuerda esto, dice, a ti te fue mostrado para que supieses, número 1, que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar delante de
tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Vean esto, aprende pues hoy y reflexiona. Pero no solamente en tu mente, reflexiona que entre estas cosas en tu mente y que lleguen a tu corazón. Y reflexiona en tu corazón, aquí es la verdad, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Wow. Primero comencemos a digerir un poquito lo que más podamos acerca de lo que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Dios es Dios, no hay otro fuera de Él. Él es Dios en el cielo, Él es Dios en la tierra, no hay otro como Él. En su soberanía nos dice que Dios es absolutamente soberano sobre toda su creación. ¿Qué quiere decir esto? Que nada en este mundo está fuera de control. Déjame te repito. La soberanía de Dios nos dice entonces que nada en este mundo está fuera de control, porque Dios es Dios en el cielo y en la tierra, y en todo eso Él mantiene el absoluto control de todas las cosas. Dios no va a permitir nada en este mundo, nada, absolutamente nada, desde uno de tus cabellos hasta las hojas de los árboles, hasta el rugir de los océanos, hasta el mover del viento, hasta la nieve en las montañas, el correr de los ríos, el pasar del tiempo, el movimiento de los planetas, la gravedad, la luz que viene, la energía que viene del sol, los cometas, las estrellas, nada de eso está fuera de orden. Esto es increíble. Nada. En este mundo, nada en el cielo, nada en el universo está fuera de orden. No hay una estrella que se acerque a la otra porque sí. No hay un planeta que se acerque al otro porque sí. No hay nada que el sol en su energía que emite lo haga porque sí. Nada. No hay nada de ningún planeta que gire en su órbita, que se mueve solamente porque sí. Todo está bajo el absoluto control de Dios. No hay nada que Dios no sabe, no hay nada que Dios no ve. Dios no tiene que aprender nada. Nunca Dios va a decir, oh, no, eso no existe para Dios. Dios nunca va a estar, no, eso jamás va a sucederle a Dios. Dios no tiene que aprender nada, porque todo lo ve, todo lo sabe. Y no solamente eso, pero todo lo que sucede, todo lo ha planeado Dios minuciosamente. Tus años, tus canas, tu caminar, tus riumas, tu destino, tu familia, tu esposa, tus hijos, el color de tu piel, el lugar donde naciste, el dinero que tienes, lo que comes, lo que vistes. Todo es de acuerdo al maravilloso, perfecto y absoluto plan de Dios sobre tu vida. O para tu vida. No hay nada fuera de control. No hay nada que Dios no ve. No hay nada que Dios no sabe. En su absoluta soberanía, Dios tiene la absoluta libertad de hacer lo que a Él le place. La soberanía de Dios y la voluntad de Dios están siempre unidas, trabajando juntas, porque Dios puede y Dios quiere hacer lo que a Él le place. La soberanía de Dios, Él puede hacerlo. La voluntad de Dios, Él quiere hacerlo. Y las dos trabajan en armonía para que Dios haga lo que a Él le place. En serio, esto es una cosa maravillosa. Va más allá de nuestro entendimiento. Y muy poco damos lugar a esto. Pero aquí viene lo bonito, lo maravilloso. Aunque Dios puede todo y Dios quiere todo y planea todo y controla todo, esto es lo que quiero que te quedes con esto en esta mañana. Dios nunca en su corazón tiene a hacer algo que viola su naturaleza. Te repito, Dios nunca en su voluntad hará algo que viole su naturaleza. Por ejemplo, Dios no puede mentir, porque Dios dejaría de ser perfecto, dejaría de ser fiel, dejaría de ser verdadero.
Dios nunca va a romper una promesa que nos hizo. Porque Dios no fuera entonces Dios bueno y maravillosamente compasivo. Dios nunca va a cambiar, porque entonces dejaría de ser todopoderoso. Wow. Nada de lo que Dios hace viola su naturaleza. Dios es absolutamente libre de hacer lo que a Él le place hacer, y no hay quien le investigue, no hay quien le interrumpa o no hay quien lo detenga. Wow. La soberanía de Dios significa que Dios tiene la libertad de hacer como a Él le plazca, siempre, en cualquier lugar y por siempre y todo el tiempo. ¿No es maravilloso saber eso de tu Dios? Digo, con todo respeto a otras religiones que tienen otros dioses. Yo veo a ese señor que está allí sentado, gordito, con la pancita así, bastante prominente, y la gente lo adora y la gente le hace reverencia. ¿Qué puede hacer él? Te digo que él hace nada. No hace nada. No se mueve, no come, no oye, no nada. Sin embargo, mi Dios es libre de desarrollar su plan y su propósito eterno a la fiel conclusión de los mismos, y completa y perfectamente y minuciosamente en cada detalle lo hará como Él lo propuso en su corazón. Dios no dice, pues vamos a ver qué sale. Jamás va a decir eso. Dios no dice, bueno, ya que no salieron estas cosas, hagamos ciertos ajustes. Dios no hace ajustes. En serio, digo, no es que me dé, no es risa, es gozo de mi corazón. Dios obra de acuerdo a los planes que Él hizo y que se propuso en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara lo que existe, Dios ya tenía un plan y ese plan es perfecto. Antes de que hubiera luna y sol, galaxias y estrellas, Dios tenía el plan perfecto de lo que Él iba a crear. Antes de que hubiese ángeles o serafines, Dios ya tenía su plan perfecto. Antes de que Adán caminara en ese hermoso jardín, Dios ya tenía un plan perfecto. Dios tenía un plan perfecto y un propósito para su plan, y el absoluto poder y la absoluta autoridad para llevar a cabo todo lo que a Él le place, de acuerdo hasta el más mínimo detalle. Digo, Dios es muy detallista, si no te habías dado cuenta de eso. Examina una semilla, por ejemplo. Tú puedes guardar una semilla de frutas o lo que sea, en un lugar por muchísimos años. Muchísimos años. Pero el momento que encuentras esa semilla, la pones debajo y la cubres con tierra y le pones agua, de esa semilla van a hacer una planta con un color específico, con un tamaño específico, más o menos, pero con todo lo necesario para que esa semilla provea todos los nutrientes, en verdad es algo increíble. Todo lo necesario para que de esa semilla brote vida. Y no solamente brote vida, una planta, que esa planta produzca fruto que tiene un sabor, un color, un olor específico y un tiempo definido, una temporada definida, una duración definida. Dios tiene en control los más mínimos detalles de cada cosa en la creación. Las mariposas y su color, cómo vuelan, las aves en el cielo, los peces en el mar, los animales en el bosque, el vuelo del águila, el mantener vivos a tantas especies de animales, el darles el tiempo en que nacen, la manera en que se reproducen, y cómo hasta este día el águila sigue siendo águila, el mono sigue siendo mono, el hipopótamo sigue siendo hipopótamo, el caballo caballo, el burro burro, el perro perro, el gato gato. Ninguno de esos animales ha evolucionado como dicen los científicos. Porque Dios tiene control absoluto de todo lo que Él creó, porque lo creó con un propósito. La maravilla de nosotros conocer a Dios va mucho más allá de lo que a veces percibimos.
Dios tiene la autoridad y el poder para no solamente diseñar su plan perfecto, plan maravilloso, el color del cielo, el olor del mar, el sabor del agua fresca de un río, el olor de las flores, el color de las flores, la vida, los sentidos, los impulsos del cuerpo, el sistema nervioso, el cuerpo, una cosa increíble, que te cortas y se sana a sí mismo, que tienes un virus y crea esta temperatura en tu cuerpo para que pelee con este virus, con esta bacteria. El cuerpo tendría la capacidad de sanarse a sí mismo si no es que nosotros lo abusamos con tanta cochinada. Pero increíble que todo esto es. ¿Por qué? Porque, amigos, déjame te digo una cosa, escúchame claramente con lo que te quiero decir. Dios es soberanamente perfecto, absolutamente perfecto. Él sabe lo que está haciendo. Él controla todo lo que sucede. No hay nada. La Biblia dice, no cae un cabello de tu cabeza que Él no tenga cuenta. No hay una lágrima que haya salido de tus ojos que Él no haya recibido. No sé cómo lo hace. Él ha guardado todas tus lágrimas. Déjame decirte, sumérgete en lo que es la soberanía de Dios, en lo que es el estudiar su carácter, sus atributos. Y vas a tener un tiempo maravilloso. ¿Por qué te digo esto? Amigos, por lo siguiente, escúcheme por favor. Te quiero que estés perfectamente seguro de esto. Van a venir gobernantes y se van a ir gobernantes. Van a levantarse gobernantes y se van a morir esos gobernantes. Van a surgir naciones y van a hacerse poderosas y van a gobernar y van a invadir y van a destrozar y van a abusar de otras naciones más humildes. Naciones vienen y naciones van. Va a haber imperios y emperadores y van a gobernar y van a matar y van a abusar y van a hacer todas estas cosas, pero ellos vienen y en un breve tiempo se van. Así como se levantan, así mismo se desaparecen. Pero el Dios poderoso de toda la creación, el Dios eterno, el que vive y permanece para siempre, el que creó lo que existe, el que es un Dios maravillosamente bueno, absolutamente perfecto, el Dios de toda la creación. Tu Dios, mi Dios, vive y permanece para siempre. Y no solamente vive y permanece para siempre, tiene el control absoluto de todas las cosas y lo tendrá para siempre. Vendrán doctrinas y se irán doctrinas, vendrán movimientos y desaparecerán los movimientos, culturas van a cambiar, sociedades van a variar y van a ser y van a... El Dios de toda la creación sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los grandes pensadores, esos que traen tantas ideas y todas estas doctrinas que vienen y desaparecen, bueno, todo eso va a suceder. La cultura va a promover esto o aquello, va a promover estas cosas o aquellas. La verdad es esta, amigos. Nuestro Dios es todopoderoso y ya nos dio su teología que nunca va a cambiar. ¿Cuál es su teología? Su teología nunca cambia. Dios es el soberano Dios de toda la tierra. Dios es el soberano Dios de todo el universo. Él es el que tiene el poder, el plan, el propósito, la autoridad para hacer y deshacer como a Él le plazca, porque Él es el soberano Dios de todo lo que existe. ¿No es maravilloso? Hay gente que dice, pero no es justo, ¿cómo es posible que Dios tenga poder sobre mi autoridad para mí si yo no quiero que tenga? Bueno, por la simple y sencilla razón, escúchame, déjame te contesto, no es justo que Dios gobierne mi vida como Él quiera, no es justo que... Déjame te digo lo que no es justo. Lo que no es justo es que Dios creó este mundo y que tú, que eres injusto, injustamente abuses de lo que el justo Dios hizo para ti. Eso es lo que no es justo. ¿Por qué tiene que Dios tener poder sobre mí? ¿Por qué te lo hizo? Porque Dios te dio la vida. Toca tu corazón, cada latir, Dios te lo permite. Respira. Eso que sientes, ese respirar te lo dio Dios. Cada segundo que vives aquí, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año,
es porque la gracia de Dios te tiene aquí, esperando el día en que te arrepientas y entiendas que lo único injusto en este mundo somos nosotros los hombres. Eso es lo que es injusto. Dios es el justo. Y en su justicia, en su poder y en su autoridad, podía deshacerse de nosotros cuando le dé la gana. Y si no lo ha hecho, quiere decir porque aparte de ser justo, también es un Dios compasivo y misericordioso. La Biblia dice que Dios creó todo lo que existe para Él. A las personas, en Isaías 43:7 dice, yo las creé para mi gloria. Las cosas, todas fueron creadas por Él y para Él. Nada de lo que hay en este mundo fue creado, sino con el propósito de que todo sea para Él. Por eso es importante, cuando Pedro escribe estas cosas a los que están sufriendo, a los que están padeciendo, los lleva, creo yo, en esta manera tan hermosa a entender la soberanía del Dios del cual estamos hablando. Estoy en este lugar, estoy sufriendo, las cosas me están yendo de mal en peor, mi dolor se hace cada vez más intenso, el sufrimiento se multiplica, la gente me maltrata, todas las cosas me van mal, mi salud no está bien, mi economía no está bien y todo eso. Y dice, espérate. Todo lo que sucede en esta vida es parte del maravilloso, poderoso, absoluto, soberano poder de Dios y el plan de Dios. Ok, ¿a dónde vamos con todo esto? Bueno, si vamos a entender por qué Dios elige, y este asunto de la elección que viene de parte de Dios, ¿por qué Dios elige a unos? Bueno, déjame decirte, no que nos equivoquemos en estas cosas. Cuando le habló al pueblo de Israel, dice, porque Dios los escogió a ustedes. ¿Por qué los escogió? ¿Por qué a los israelitas y no a los egipcios? ¿Por qué no a los asirios? ¿Por qué no a los mayas? Bueno, Dios escogió, aquí nos dice, porque Dios es soberano. Por eso, porque Dios es soberano. Y luego les dice él claritamente, mira, te leo de nuevo en Deuteronomio capítulo 7 esta vez. Interesante cómo Dios es un Dios de gracia para darnos explicaciones a veces que no debería. ¿Por qué? Dice, ¿por qué escogiste al pueblo de Israel? Dice, no por ser ustedes más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. En otras palabras, ¿por qué Dios escoge? Porque Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia y misericordia. ¿Lo merecemos? No. Escoge incondicionalmente sin esperar nada a cambio. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque Dios en su soberanía decidió hacerlo de manera incondicional. ¿Así nada más? Sí, así nada más. Te escogió Dios porque eres el más insignificante. Dios no me escogió porque sabía que yo lo iba a escoger. No, ¿quién escoge a quién entonces? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. ¿Por qué muchos cristianos se enredan y se confunden con esta doctrina? Porque debemos salirnos de lo que es este ir y venir con que si Dios escoge o yo escojo, y debemos ir a ¿quién es Dios? Dios es el soberano Dios del universo. Entendamos sus atributos. Cuando llegamos a ese punto, entonces empezamos a notar que, bueno, si Dios es soberano, quiere decir que tiene la libertad absoluta de escoger cuándo, cómo y a quien Él quiera. Ok. ¿La Biblia enseña eso? Por supuesto que la Biblia enseña eso. Ok, entonces, ¿qué debo hacer? Lo que debes hacer es no tomar una de las doctrinas que enseña la Biblia y luego separarla y aisladamente tomar esa doctrina. No, siempre que tengas que estudiar una doctrina en la Biblia, tienes que traerla y estudiarla en armonía con todos los demás atributos de Dios. Tú no puedes pensar que Dios es justo. Porque Dios es justo, Dios castiga. Porque Dios odia el pecado, Dios castiga. No puedes estudiar eso sin tomar en cuenta también que Dios es un Dios de gracia. Cambian las cosas. Dios es justo, Dios aborrece el pecado, ¿ok? Pero Dios ama al pecador y es misericordioso con el pecador. Porque si tomas una doctrina aisladamente,
pues haces lo que sería un culto, una secta. Por eso hay tantas sectas. Toman doctrinas, las hacen, las promueven, según ellos las desarrollan, pero no van en armonía con las otras doctrinas que hablan de los otros atributos. Grande es Jehová, lento para la ira. Pero es justo, sí. Y Él va a hacer lo que es justo. Pero es lento para la ira. Y cuando ejecute juicio, lo va a pasar primero por su gracia. Y lo va a combinar con su misericordia. Gracia, cuando Dios te da algo que no te mereces. Misericordia, cuando Dios no te da lo que mereces. Desobedeciste a Dios, sí. Te rebelaste en contra de Dios, sí. Blasfemaste en contra de Dios. En su justicia, Dios merecía ejecutarte en el momento. Sí. Pero porque Dios es un Dios de gracia, no te da lo que merecías, te da lo que no mereces. Eso es gracia. Tú deberías haber ido a la cruz a morir por tu pecado. ¿Te das cuenta? Tú pecaste, tú robaste, tú diste falso testimonio, tú maltrataste a tus padres, ofendiste a tus padres. Tú usaste del nombre de Dios en vano. Has robado, has maliciado, has actuado con avaricia. Mereces morir por tu pecado. Pero aunque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, inmediatamente nos dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Merecías la muerte, pero en su gracia Dios te da lo que no mereces, a Jesús. En su misericordia, en vez de muerte, te dio vida. Dijeran los panameños, habla ahora. No sé. No, sí sabes. Ese es el punto. Si no supiéramos, si no sabíamos, somos inocentes, pero sí sabemos. No hay un ser humano en este mundo que tenga la capacidad ya para entender, con esa edad, de la responsabilidad. Hay un ser humano en este mundo que sea capaz de entender con responsable sabiduría que Cristo Jesús vino a este mundo, que murió por nuestros pecados, que fue a la cruz del Calvario, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, que ascendió al cielo y que está sentado a la diestra del Padre. Crean o no en Él, todo mundo sabe que Jesús vino a este mundo. Y si no saben, ese asunto entre ellos y Dios, porque nunca han escuchado. Pero los que saben son responsables. Ese es el punto aquí. Cuando hablamos de estas cosas, cuando hablamos de, Pedro nos está diciendo aquí, no, dice, no. Necesitas entender quién eres. Pero para que entiendas quién eres, necesitas de entender quién te trajo aquí. ¿De dónde viniste? ¿Quién te hizo? ¿Quién te dio vida? Un Dios que es todopoderoso. ¿Por qué te dio vida? No sé, a lo mejor, no, porque era el plan de Dios. ¿Para qué te dio vida? Para que fueras para Él para siempre. ¿Por qué te dio vida? Porque te amó antes de que vinieras a este mundo. ¿Me conocí antes de estar aquí? Sí. Con todo lo que iba a hacer, ya me conocía todo exactamente. Los pensamientos antes que sean palabras, los conoce. Eso es demasiado para mí, ¿sí? Por eso es que la Biblia nos enseña y nos dice, no, estas doctrinas bíblicas tenemos que tomar cada una de ellas y examinarlas en armonía con las otras doctrinas, en armonía con todos los atributos de Dios, porque si no, vamos a fallar. La Biblia nos revela que el asunto de la elección divina nos enseña que Dios ejerce sus atributos en armonía con todos los demás, nunca aisladamente uno del otro. Dios nunca va a decir, porque soy justo, te tengo que poner en la cruz y muérete ya. Nunca lo va a hacer. Dios no se goza en la muerte del impío, sabemos eso.
Ahora bien, hay cosas en la Biblia que simple y sencillamente no vamos a entender. Y está bien, con tal de que al final del día entendamos esto. Con tal de que hay cosas que no vamos a entender aquí en esta vida. Pero esto sí debes entender. Si hay algo que no entiendo, si hay algo que no sé, yo sé que Dios lo sabe y es suficiente para mí. Porque si Dios lo sabe, algo va a hacer Dios con lo que ya sabe. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La Biblia me dice, no. Sus pensamientos, mis pensamientos no son los mismos. Sus caminos, mis caminos no son los mismos. Entonces, ¿qué hago? La Biblia me dice clarito, confía en el Señor con todo tu corazón. Cuando hay cosas que no entiendo, cuando hay cosas que no sé, cierro mis ojos y le digo, entonces, Señor, no entiendo, pero tú sí, tú lo entiendes, tú lo sabes, porque tú hiciste todo esto. Yo confío en ti, Señor, y puedo descansar en esto. Si no lo entiendo, todo está bien. Hay cosas que sí entiendo y en esas descanso. Entiendo que Dios es un Dios de amor y que hoy amo a Dios porque Dios me amó a mí primero. Ok. Sé que es un Dios de gracia, que me da lo que no merezco. Ok. Sé que es un Dios de misericordia. Lo que me merezco no es necesariamente lo que me va a dar. Ok, entiendo eso. Y sé que sus atributos siempre operan en armonía con todos los demás. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Así que este asunto de que si Dios elige, que si yo elijo, ese asunto no me molesta. Sinceramente no lo entiendo, a decirte la verdad, y no creo que haya alguien que lo entienda, para decirte la verdad. Los que hablan y escriben libros y comentarios, especulaciones. No entendemos este asunto. Lo que Dios no quiere es que lo entendamos precisamente completamente, no es posible, pero lo que Dios quiere que aunque no lo entendamos, creamos. Y lo creo. ¿Por qué? Porque Dios dice, no creo en Dios, le creo a Dios. No solamente creo en Dios, sino que también le creo a Dios. La Biblia me dice esto. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos. Cuando decimos todos, en mi país, todos significa todos. Así que ya entiendo. Nadie me puede decir que Dios escogió solamente a unos. Yo no entiendo ese asunto de la elección que ustedes están hablando y que esto y que el otro. No, espérate, no entiendo todo, pero sí sé una cosa. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Bien. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, me dice, no solamente que quiere que todos los hombres sean salvos, pero Dios dice aquí en su palabra, ahí está la bendición de leer y escudriñar su palabra. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ni siquiera uno muera. Dios quiere que todos, desde el primer hombre hasta el que apenas está saliendo del vientre en este momento, que todos vengan al arrepentimiento. Así que asunto de elección y responsabilidad humana, no lo entiendo todo en su totalidad, pero no me quita el sueño, porque sí entiendo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y se arrepientan. Dios quiere que todos vengan y que nadie perezca. Entiendo eso. Y estoy bien con eso. ¿Quién escogió a quién entonces? Bueno, la Biblia dice esto. En Juan capítulo 6, me encanta este asunto aquí porque eso contesta muchas de las preguntas de estos sabios que alegan y discuten y no es elección divina, por soledad humana. Aguanta. Déjame preguntar qué dice la Biblia primero. En Juan capítulo 6, comenzando en el verso 44, voy a leer del verso 41. Dice que Jesús está compartiendo a sus discípulos y entonces unos comienzan a decir ciertas cosas y están yendo para acá y para allá en estas preguntas que tienen para Jesús. Y entonces Jesús viene y les habla de esta manera. En el verso 44, como dije, sí, ¿verdad?
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y dice, y serán todos enseñados por Dios, y así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esto es interesante aquí. Ahora ve aquí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, en la cual yo daré por la vida del mundo. Dicen entonces en el verso 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? O sea, están yendo aquí y allá porque no entienden lo que Jesús en realidad les está enseñando. Avancemos al verso 60, dice que en todas estas cosas que están hablando, en el verso 60 dice, al oírlas estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? En otras palabras, ¿quién entiende lo que está hablando? No, está difícil esto. Jesús, verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, empezó con muchos y poco a poco se van haciendo menos. Y cuando se ve que se están yendo, le dice Jesús a los discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Y aquí viene Pedro, siempre Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¡Aleluya! Pedro, qué sabiduría, hermano. Jesús le respondió, verso 70, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? Wow. Verso 65. ¿Te das cuenta cómo Jesús les está enseñando? Y les dice, no, yo sé lo que estás pensando, yo sé todo. Pero interesante que le dice Jesús, no, yo los escogí a ustedes. ¿No te escogimos nosotros? Yo te escogí a ti. Y a través del capítulo 15 del Evangelio de Juan, el mismo tema. Y seguimos adelante y es siempre lo mismo. Jesús, Dios inicia la salvación del cristiano. Si Dios no inicia la salvación del cristiano, Romanos 3:11 dice, no hay ninguno que entienda, no hay ninguno que busque a Dios. Si Dios no haya iniciado el proceso y este maravilloso acto de la salvación de nosotros no habíamos buscado a Dios. Lucas capítulo 19, verso 10 dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿No es maravilloso darle gracias a Dios por su sabiduría, por su soberanía? ¿Cuál es el plan de nosotros entonces? Prácticamente aquí Pedro le dijo a Jesús, nosotros decidimos seguirte a ti. Jesús dice, no, antes que tú decidieras seguirme a mí, yo decidí llamarte a ti. En Juan 15 les dice, no me escogieron vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Verdades maravillosas, cosas hermosas que nos escribe la Biblia, y cuando tomamos el tiempo a leer esto, nos anima, nos fortalece, nos da paz en el corazón, nos da un panorama más amplio de las cosas. Vean esto, en Romanos capítulo 8, vamos a rapidito ir ahí. Romanos 8, comenzando en el verso 29. Fíjate cuántas cosas hace Dios antes que nosotros respondamos al llamado de Dios para ser salvos nosotros. Verso 29 dice así,
Voy a leer el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Esto es lo que conforme a sus propósitos son llamados. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vean esto, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjate, Dios desde aquí nos está diciendo, nos llama, nos conoce, nos predestina. Nos llama, nos conoce, nos predestinó. Y cuando nosotros llegamos a ese tiempo donde nos está llamando a salvar y por fin decimos, sí, Señor, entiendo que soy un pecador y necesito un Salvador. Necesito a Jesús que sea mi Salvador y el Señor de mi vida. Te confieso, Señor, que he pecado en contra de ti. Perdóname de mis pecados. En ese momento, cuando creemos, ya han pasado 3 cosas y ahora nosotros creemos. Y porque creemos somos justificados. Quiere decir, la justicia de Dios, la justicia de Jesús es puesta en nuestra cuenta. Ya no somos injustos, ahora somos justos. Porque creímos en Jesús por fe. Pusimos nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y en ese momento hemos sido justificados. No más separados de Dios. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Nos conoció, dice aquí, nos predestinó. Y entiende esto. Nos llamó, nos conoció, nos predestinó y más adelante nos justificó después que creímos y luego al fin de todas las cosas nos va a glorificar cuando estemos con Él para siempre. ¿No es maravilloso esto? Regresa a Pedro, que es ahí donde estamos de todos modos y vamos a cerrar porque como te dije, un solo verso. Pero es que hay tanto que hablar de estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice allí? Esa es la parte más difícil de este verso. Pero quise pasar el tiempo en esta palabra porque esto ahora nos va a dejar una perspectiva muy distinta. No. Nada en este mundo pasa sin que la voluntad de Dios esté completamente al tanto. Mi Dios, que es soberano, hizo un plan perfecto. Me llamó antes de que creara el mundo y me ha puesto aquí porque tiene un plan perfecto, un propósito perfecto, tiene el poder absoluto. Tiene el plan perfecto. Entonces quiere decir que no va a pasar nada fuera de lo que es su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir? Que la voluntad de Dios siempre es para mi bien. Cosa más hermosa de verdad. Por eso cuando Pedro les dice esto, Dios te escogió en su mente, en sus pensamientos, en su corazón, en tu sabiduría. Tú no estás aquí por accidente. No estás aquí porque tu mamá y tu papá tuvieron un momento romántico y de repente, ¡pum!, ahí vino otro chiquillo. No. Estás aquí porque ese fue el predeterminado consejo de Dios, la sabiduría de Dios. Determinó el tiempo de tu nacimiento y ha determinado el tiempo de tu partida. Y todo lo que sucede entre medio, Él está al control de todo. La esposa, los hijos, las hijas, la familia en que vas a nacer, el lugar donde vas a vivir, las cosas que vas a hacer. Por eso es importante. Por eso es importante que vivas dentro de la voluntad de Dios. Porque Dios nunca va a darse por vencido. Dios va a cumplir su voluntad en ti. Ahora, ¿puedes voluntariamente doblar rodilla y confesar que Jesús es el Señor? O puedes también, si es tu decisión, obligadamente esperar hasta que mueras, sea en el cielo, escúchame, o sea en el infierno. Todos se van a arrodillar delante de Jesús y toda boca confesará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Es tu decisión. ¿Lo quieres hacer en el cielo con Él para siempre? ¿Lo quieres hacer en el infierno separado de Él para siempre? Es mi oración que te rindas a Cristo Jesús. Que entiendas que Él es soberano, que entiendas que Él tiene el poder y la autoridad sobre tu vida. Y que si hay cosas que te ha permitido es porque Dios es paciente, Dios de gracia y misericordia. Pero cualquiera sea el plan perfecto de Dios, lo va a completar. Así sea en una camilla antes de que entres a un hospital, así sea en una silla de ruedas antes que mueras, así sea antes que te desconecten de la máquina. Y créeme, que las cosas más increíbles que me han pasado, y cierro aquí porque ya se me está pasando mucho el tiempo, las cosas más increíbles que me han pasado en mi vida desde que decidí servir al Señor fue el momento de ir al hospital a orar por mi amigo Mike.
Lo dejé de ver por muchos años. En el mundo éramos los mejores amigos y hacíamos todo tipo de barbaridades. No tengo deseo de hablar de eso porque no sirve para nada. Después de 20 y tantos años alguien me dijo, hey, ya de pastor, hay un enfermo en el hospital en Tustin, en el UCI, y están buscando un pastor que vaya a orar por él. Por favor, ¿podrías ir a orar por él? Y voy a ese hospital y entro ahí, muevo esa cortina y ¿a quién veo? A mi amigo Mike, que no había visto por muchos años. Anteriormente, unos años atrás, le invité a ir a la iglesia y fue a la iglesia conmigo. Y salió de la iglesia y con una sonrisa me dijo, no, esto no es para mí. Pero en ese día entré a verlo ahí en esa camilla, conectado a un respirador artificial. Se cayó, estaba completamente fuera de sí, se golpeó la cabeza, se destruyó la cabeza. Prácticamente su cuerpo había dejado de funcionar. Lo tenían conectado para que vinieran los familiares a verlo por último momento. La enfermera que fue la que llamó, ni siquiera fue un familiar, la enfermera fue la que llamó, dijo, llamé, aunque no tengo yo que llamar, pero yo creo que Dios me puso en mi corazón que alguien venga y ore por este hombre. Le dije, es mi amigo Mike. Y le tomé de la mano, su mano estaba calientita, un hombre un poquito más alto que yo. Y agarré esa mano que tantos años había estrechado como mi hermano, como mi amigo. Y le detuve su mano y le dije, Mike, este es el momento. Ya no hay mañana. No sé si va a haber otro minuto. Es ahora o nunca, Mike. En el nombre de Cristo Jesús, recibe a Jesús en tu corazón. Hazlo ahora o perderás la oportunidad para siempre de estar con el Señor. Su mano caliente todavía. Y la enfermera y yo estábamos nada más ahí. Con otro amigo, me recuerdo que llevé a otro amigo y él estaba nadado, asombrado de que no comprendía cómo es que yo conocía a este hombre que nos llamaron nada más porque sí, el plan perfecto de Dios. Y mientras estaba orando por él, sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzaron a correr lágrimas en cantidad de sus ojos. Un hombre en coma. La enfermera me dijo, nunca había visto esto. Y la máquina conectada donde tenía el pulso, su pulso y su corazón comenzó a subir rapidito. Y la enfermera me dijo, no pares. Dile, compártele. Y le dije, this is it, Mike, ahorita. En el nombre de Jesús, hermano, recibe a Jesús en tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Si no puedes hacer nada, no te preocupes. Solamente te digo, recibe a Jesús en tu corazón y entrégale tu vida, pídele perdón, que Dios te ama. Este era el plan de Dios y te das cuenta, Dios nunca se dio por vencido en ti. Aún en este lugar Dios te está llamando, recíbelo. Y la máquina comenzó rapidito y la enfermera me dijo, oh, gloria a Dios, te está escuchando, yo sé que te está escuchando. 15 minutos más tarde llegaron los familiares. 1 hora más tarde de cuando oré por él, ya lo habían desconectado completamente. Y me salí de ahí con el gozo de mi corazón de decir, es verdad. Dios tiene un plan perfecto y no hay nada ni nadie que nos pueda separar de su mano. No hay nada ni nadie que detenga, que cambie, que interrumpa el plan de Dios, porque mi Dios es soberano y si mi Dios me ha escogido, mi Dios me va a cuidar. Dios me escoge, Dios me salva, Dios me cuida hasta el último momento de vida, porque soy suyo. Él me escogió para su honra y para su gloria. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia, por la gracia, por el amor que nos tienes, por cómo eres perfecto en tu misericordia, cómo es perfecto en tu gracia, en tu bondad, en tu paciencia. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias que nos hablas y nos enseñas. A ti, oh Dios, sea la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.